tal? Buenas tardes, un gusto de verdad compartir la mesa con mis compañeros. Desde luego, muchísimas gracias a la doctora Marian, al doctor Carlos y al maestro Alberto por todo el apoyo durante toda esta jornada. Y bueno, me voy a permitir compartirles pantalla, si es posible, para que podamos iniciar con justo la presentación de esta tarde. Entonces, en el momento que ustedes me indiquen que ya... Sí, la tienes activada, la puedes compartir cuando quieras, Lorena. Perfecto. No sé si ya la alcancen a ver o todavía no. Aún no. Perfecto. Creo que ahora sí ya vamos. Parece que ahí va. Ya, ¿verdad? Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verdaderamente poder estar con ustedes. En definitiva, recuperando todo lo que mis compañeros tan valiosamente han dicho sobre este día, que desde luego pues nos recuerda mucho lo que nos falta trabajar como seres humanos, ¿verdad? Para incluir a todos en este mundo y para evitar algo que sin duda sí puede ser en gran escala muy evitable, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a platicar un poco de las aproximaciones sociopedagógicas de las conductas suicidas. Y bueno, me gustaría iniciar el tema con un pequeño párrafo de Rafael Mantegazza de este libro La muerte sin máscara, donde él nos dice, porque él recupera una parte del suicidio como la muerte elegida, y él nos dice, no todos aquellos que no viven una vida digna tratan de suicidarse, ciertamente, pero todo suicidio intentado o conseguido es un mensaje no leído, un acertijo que hay que descifrar, ¿no? Y sin duda que hay mucho que descifrar detrás del suicidio. Y bueno, aunque sabemos que hay muchas razones que implica un estudio interdisciplinario, desde luego desde el ámbito pedagógico y sociológico, que es en el que yo me centraré, yo creo que es muy importante rescatar que todas las sociedades van construyendo algo que yo determino una pedagogía nómica de la vida, es decir, una serie de guías, de lineamientos que nos permiten ir resolviendo cada una de las situaciones que se van generando en nuestra vida. Y definitivamente es a través de esta que se va leyendo, ¿verdad?, el mundo, que se va entendiendo cómo se desarrolla, cómo uno tiene que desarrollarse, qué serie de comportamientos debe de generar en su entorno, cómo irnos incorporando a la sociedad y bueno, de esta manera ir aprendiendo, ¿verdad?, cómo actuar y cómo estar en el mundo. Y esto desde luego no solamente lo hacemos desde lo formal, es decir, desde las aulas o desde lo institucional que refiere a lo académico, sino que también se hace dentro de lo no formal y dentro de lo informal, es decir, a través de la cultura, ¿no? Vamos teniendo toda esa serie de conocimientos que nos permiten ir leyendo el mundo e incidir en él. Pues de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que se logran, pues el sujeto va desarrollando habilidades para enfrentar la vida, como lo comentaba, y para salir adelante de las adversidades de esta. Desde luego, no hay nada dicho, siempre la vida nos ofrece nuevas adversidades, pero sin duda también nuevas formas de salir adelante de estas. Y bueno, desde luego me parecía muy pertinente, aunque estamos hablando de Durkheim de 1897, ¿verdad? En su libro, una obra clásica, El suicidio. La verdad es que es increíble cómo algunos elementos, ¿no? Estamos hablando de muchísimos años después, siguen aún siendo muy pertinentes al hablar del suicidio. Entonces, ¿cómo es que lo podemos comprender a partir justamente de un fenómeno social? Acá nos va señalando Durkheim lo que tienen en común todas las formas posibles es evidentemente que el suicidio implica la renuncia, ¿no? Es la renuncia del acto que lo consagra a realizar con conocimiento de causa, que cuando la víctima obra, sabe cuál ha de ser el resultado, sea cual fuere la razón que le haya llevado a obrar así. Es decir, Durkheim nos está señalando, desde luego, que es un acto consciente que implica la renuncia. ¿La renuncia a qué? A continuar con la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí? Que en un momento dado una persona puede elegir, porque bien lo han señalado mis compañeros, puede elegir terminar con su vida. ¿De qué depende esta decisión?
Y finalmente también Durkheim nos va recuperando aquí, al iniciar su obra, que cada sociedad tiene un momento determinado de su historia, una aptitud definida para el suicidio. Quiere decir que obviamente si nosotros vamos midiendo, y él aquí desde esta parte sociológica nos va explicando cómo se hace esta medición, habrá momentos, habrá culturas, habrá sociedades que desde luego tienen un mayor índice de suicidio y otras que no. En algunos casos tiene que ver por una construcción moral en la que obviamente no se ve al suicidio de esta manera tan severa y discriminada como en otras, ¿no? Por ejemplo, dentro de los musulmanes, dentro de otras culturas, pues desde luego no es considerado el suicidio de la manera que, como ya señalaba muy bien el doctor Andrés, pues en el catolicismo desde luego sí es muy, muy castigado este evento. Entonces, desde luego, cada sociedad, de acuerdo a su cultura, a sus principios, pues irá determinando, ¿verdad? Y definiendo pues esta actitud hacia el suicidio. La cuestión es qué pasa cuando hay una cuestión inconsciente detrás, cuando no nos estamos dando cuenta. Ya nos decían en la mañana, cuando el mundo avanza tan rápido, cuando la inmediatez es tan tremenda, que ni siquiera hacemos un freno como sociedad para verdaderamente determinar hacia dónde vamos, en qué creemos, qué pensamos al respecto de la vida y por supuesto de la muerte. Y desde luego Durkheim en este texto pues nos habla de 4 perspectivas, de 4 posibilidades de suicidio, desde luego todas derivadas de algo que pasa en la sociedad, donde desde luego se pierde esta cohesión que permite que un ser humano pues no busque, ¿no? esta ideación suicidia o finalmente logro del hecho, ¿no? Él nos empieza a hablar del suicidio egoísta, que desde luego yo les digo, a mí me asombra de verdad al leer a Durkheim, como pues esto es muy vigente en la actualidad. Estamos hablando de personas totalmente egoístas, ¿verdad? Totalmente sin ganas de pertenecer al ámbito social, que no se sienten para nada miembros de la sociedad y desde luego se sienten más vulnerados hacia la condición suicida. Tenemos por otro lado el altruista, que como yo les comentaba, dentro de algunas sociedades pues no es tan castigado, al contrario, se asume este tipo de suicidio como parte de la propia cultura, ¿no? Entonces aquí vemos obviamente cómo la influencia que ejerce la sociedad sobre el individuo es tan fuerte que de una u otra manera pues el yo no le va perteneciendo y entonces va asumiendo un acto suicida. El suicidio anómico, que sin duda es sobre el que más voy a profundizar en esta tarde, pues nos habla justamente de un sentido que la sociedad, en el sentido de que la sociedad ha fallado con sus métodos de control, porque el individuo se siente carente de guía o de un modelo a seguir. Justamente yo les comentaba al inicio que siempre he considerado desde la perspectiva pedagógica que esta pedagogía nómica de valores, de guía, siempre está presente, pero por alguna razón, en algún momento de quiebre, pues se surge esta situación en la cual las instituciones y la sociedad no está protegiendo, guiando a la persona que tiende al suicidio. Y desde luego el suicidio fatalista, que también es sumamente interesante la postura que señala aquí Durkheim, pues la persona sufre de una excesiva reglamentación y normatividad, por lo que el individuo comienza a ver opciones muy limitadas, ¿no? En las cuales pues él busca tener control nuevamente de sí mismo. Y bueno, lo señalaban justo en la mañana en alguno de los temas, cómo finalmente las redes sociales muchas veces pueden llevar a esta situación, ¿no? Cuando el sujeto siente que en algún momento ha perdido su capacidad de intimidad y que es revisado continuamente pues, por esta lógica de la tecnología, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, ¿qué significado cobra el suicidio? Desde la perspectiva sociopedagógica no se niegan evidentemente factores endógenos que influyen en la conducta suicida, y que desde luego ya nos compartieron en la segunda mesa nuestros compañeros que hablaron desde una perspectiva clínica. Sin embargo, ¿verdad? Se revisan aquellos procesos de aprendizaje y contextos sociales en los que se promueve el suicidio como pues una forma de resolución ante la creencia de imposibilidad de resolver de forma alterna los conflictos de la vida, ¿no? Y el otro
la sensación de recuperación del control de la propia existencia. De alguna manera, Merton, quien también recupera uno de los elementos de los que me gustaría hablar, que es justamente el aspecto de la anomia, de esta falta de reglamentación social, y que Durkheim desde luego también toma, ¿verdad? Ellos nos señalan los efectos de una sociedad débil institucionalmente y en sus procesos de formación, algo que vemos comúnmente en nuestra sociedad y que evidentemente deja hoy en día a las instituciones sumamente debilitadas y sin la posibilidad de que reflexionemos sobre los efectos tan tremendos que está teniendo este proceso tan laxo que están viviendo las instituciones, donde no hay guía, donde no hay un acompañamiento hacia el sujeto. Entonces, acá nos dicen estos dos sociólogos, mientras que la estructura social restringe rigurosamente o cierra por completo el acceso a los modos probados de alcanzar esas metas a una parte considerable de la población, pues por otro lado se produce una conducta desviada en gran escala, ¿no? O sea, mientras hay quien, y lo platicaban hace rato, quien pudiera construir a través de sus experiencias de vida, también evidentemente de los apoyos, de los, del entorno en el que se desarrollan, pudieran no ver como una opción el suicidio, hay otra gran parte de la sociedad que sí comienza a ver esto como una opción. Y bueno, cuando en la acción moral hay una inclinación hacia la evasión de límites y desde luego a la estructuración, pues el sujeto desarrolla acciones autodestructivas en las que desde luego pues hoy pues enmarcamos una de las primeras causas de muertes que en América Latina desde luego cada día están avanzando mucho más, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría contarles un poco de un caso que me tocó justamente seguir muy de cerca, de una joven finalmente, mujer extranjera, aproximadamente de 40 años de edad, con 3 matrimonios fallidos, parejas que no la reconocen o atienden a sus necesidades afectivas, con un fallecimiento muy doloroso de su madre en esta circunstancia de pandemia, y bueno, 3 intentos suicidas ya realizados, ¿no? Obviamente sin éxito hasta el momento, aunque finalmente ella sigue siendo muy vulnerable a pesar de que se atiende ya en este sentido, pues sí, ella finalmente sigue atrapada en este proceso, ¿no? Una mujer que tuvo una infancia marcada por los abusos sexuales y obviamente pues por una historia tremendamente dolorosa que ya nuestros panelistas anteriores nos compartían, ¿no? Como las experiencias dolorosas de vida sin duda contribuyen a ver esto como una opción. Y bueno, ¿qué pasaba en este marco emocional de esta doliente, de esta mujer con tendencia suicida? Pues lo primero, una gran fragilidad emocional, una gran contención de enojo, una profunda tristeza, una impotencia por la historia de vida que la acompañaba, vulnerabilidad extrema, ¿no? Al no sentirse nunca protegida por su entorno, impunidad, porque muchos de los eventos que ella sufrió en la infancia, pues siempre fueron silenciados, negados y obviamente sin seguimiento ni atención oportuna. Acá nos van diciendo, la mujer, esto no lo dice Durkheim, la mujer no se suicida menos que el hombre porque sea fisiológicamente diferente, sino porque no participa del mismo modo en la vida colectiva. Y es muy posible, ¿verdad? Acá tenemos algunos de los relatos que ella hacía finalmente mientras platicaba justamente esta condición de vida. Siempre que traté de decirle a mi mamá lo que pasaba, ella simplemente respondía, eso no es cierto, a las niñas buenas no les pasan cosas malas. Imagínense la negación, el dolor tan tremendo de estar viviendo abuso constante en casa por parte del padre, por parte del hermano, por parte del novio, de los amigos del novio, y que finalmente la respuesta que yo obtenía cuando pedía ayuda era que al ser ella una niña buena era imposible que le pasara este tipo de situaciones. Y bueno, lo que vamos encontrando justamente es que ella va encontrando un método que no tiene que ver simplemente con cómo acabar con su vida, sino con cómo responder
ante lo que le está pasando día a día. Y ella, que durante sus 3 intentos se cortó las venas, ella decía lo siguiente: yo sé dónde cortar, sé de qué se trata esto y cuánto tiempo tienen para venir por mí. Aquí lo que estamos viendo es evidentemente la gran necesidad de poder tener control sobre algo que ella generalmente no ha podido controlar. ¿Por qué? Por la negación, y en segunda, por su estado de vulnerabilidad. Entonces, lo que vamos viendo aquí es que ella, tratando a lo largo de este acto, ¿verdad?, de buscar un poco de control, de apropiarse justamente de su vida. No quiero que avisen a mi esposo, yo decido quién me va a encontrar, ¿no? Nuevamente encontramos esta postura, esta búsqueda de al menos en este instante poder tener control sobre la vida. Esto es por su culpa, ¿no? Todos los hombres de mi vida me han fallado. Evidentemente aquí vemos el aspecto anónico, donde pues se marca definitivamente que hay un reclamo, ¿verdad?, a esos hombres que de alguna manera tenían que haberla protegido y que por alguna razón fallaron en ese proceso, dejándola en un gran dolor. Él se va a ir a trabajar, ¿no?, refiriéndose a su esposo, y me dejará de nuevo sola. ¿Para qué llamarle, no? Ya acostumbrada justamente a reproducir este patrón de abandono, ¿no?, que no solamente vivió en la infancia, sino que desde luego ella ha buscado, ha encontrado parejas con las cuales reproduce justamente ese mismo patrón, aprendido desde luego desde el seno familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en el contexto sociopedagógico? Definitivamente algo de lo que ya hemos hablado esta mañana y que sin duda sigue siendo un reclamo enorme a la acción. Instituciones disfuncionales, ¿no? Soportes emocionales débiles o nulos. Necesitamos educar, necesitamos fortalecer la educación informal, necesitamos acercarnos a las familias, porque dentro de ellas hay violencia, hay privación constante de la seguridad, un elemento esencial para poder seguir avanzando hacia el desarrollo, según muchas de las teorías que conocemos del humanismo, ¿verdad? Evidentemente, solventar la necesidad implica la posibilidad de seguir avanzando en nuestros sueños y nuestros deseos. Hoy en día las instituciones no están dando este elemento, no brindan seguridad a las personas. Hay una negación de la realidad que se vive en ellas, hay una normalización de lo anónimo. No nos damos cuenta que todos aquellos actos están transgrediendo el orden social. Entonces podemos ver conductas machistas, podemos ver conductas individualistas, ya lo señalaban en paneles anteriores, ¿no? Una madre preocupada más por lo estético de su rostro que por atender a la hija, ¿no? Falta de reconocimiento del otro y de sus necesidades, y desde luego la imposibilidad para cambiarla o controlarla, debido a la impotencia y a la debilidad que desde las propias estructuras sobre las cuales se ha movido, pues no le han permitido construir eso que nos hablaban, ¿no? Esa fortaleza, esa seguridad en sí misma para romper con estos procesos que la violentan y que desde luego la van lastimando tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos casos lo que vamos viendo es que está presente, ¿verdad?, un doliente que ha aprendido de dichas experiencias, que es un sujeto vulnerable, que no puede confiar en nadie y que es incapaz de construir un nosotros en los diferentes ámbitos de interacción social. Aquí entonces tenemos una doliente con tendencia suicida, cuyas experiencias de vida se han visto mermadas por experiencias de dolor, en las que el factor anómico, es decir, la falta de reglamentación, ha estado presente. Estamos educando de una manera equivocada sin duda. Es decir, en casa fue abusada o maltratada por quienes debieron de brindarle esta protección y esta seguridad. Y en la escuela, ¿no?, si el sujeto tiene la fortuna, como fue el caso de ella, si se le puede llamar fortuna, ¿no?, pues vivió obviamente un ambiente hostil donde no fue beneficiada por esta educación formal. La víctima de acoso escolar, sin que esto implicara la movilización de personal educativo para responder y castigar el acto. ¿Cuántas veces nosotros como docentes, como académicos, como personal de la institución,
no abrimos los ojos justamente para poder detectar estas conductas y hacer algo al respecto. Sus empleos estuvieron ligados a prácticas ilegales, lo veíamos en nuestra primer ponencia de algún tipo, y a las relaciones interpersonales que fueron reforzadas a través de vínculos de codependencia en los que el abuso y la violencia también estuvo presente. Y bueno, recuperando a Mantegazza, creo que nos deja mucha tarea por pensar, por hacer, por desarrollar y resolver. Él concluye, ¿no? Cómo se va configurando la ideación suicida. Y aquí tenemos justamente en palabras de Mantegazza lo que se ve en el caso que les presenté. Solo con la muerte, ¿no? Se ejecuta el suicida su soberanía sobre el mundo, que en vida le ha sido negado. El mundo es mío y yo lo destruyo. Si no poseo el mundo, entonces puedo aniquilarlo para que de ese modo sea mío. Entonces, imagínense cuánto dolor puede haber, que hay una gran necesidad por callar ese mundo que ha negado tantas posibilidades de realización de la vida. Si el mundo fuera de todos, nos dice finalmente Mantegazza, y de cada uno, quizás nadie se vería reducido a las condiciones de tener que aniquilarlo, de tener que aniquilarse para poderlo percibir en el espacio de la nada, en parte como que. Entonces, ¿qué más pensar? Que tenemos una gran responsabilidad por adelante, por evitar en la manera posible que cada uno de los jóvenes, que cada una de las mujeres, de los niños o de los adultos que intentan un suicidio pueda ser atendido, pueda ser prevenido para que justamente no caigamos en esta situación. Y desde luego tendremos que hacer algo para hacer que este mundo sea de todos, porque lo necesitamos y porque verdaderamente es la respuesta para el crecimiento de todos y desde luego una mejor sociedad. Muchísimas gracias.